Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Dentro de un ratito supongo que se conectará también Dani para que nos haga algún que otro comentario adicional si fuese necesario. Tal como decía Sandra, nos centramos mucho en lo que es el análisis turístico, pero vinculándolo a cuestiones climáticas, de cambio climático. Nos centramos especialmente en este trabajo en la complejidad económica, que realmente se refiere básicamente a una transformación estructural experimentada por la economía, y lo intentamos vincular a un turismo más cerca de lo que llamaríamos realmente menos dañino a lo que sería el medio ambiente. Y todo este análisis lo queremos hacer a través de la hipótesis de la EKC, que sería la curva ambiental de Kuznets. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Si quieres, o Ana, porque como no, dice que en la publicidad aparecía solo el nombre tuyo y de Daniel, pero bueno, que sepan que hay otro coautor, como ven ahí en la... Sí, ¿no? sí, perdonad. No, se trata simplemente, bueno, el trabajo lo iniciamos 3 personas, Daniel Balsalobre, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Festus Adedojin, que los que han participado en el workshop de Siena de mayo del año pasado lo habrán conocido porque hizo una presentación también allí. Él está en el Reino Unido. Y luego yo de la Universidad de Alicante. El trabajo lo iniciamos entre los 3 y esperamos realmente, como la presentación se tenía que hacer en español, directamente no contamos con Festus, básicamente por su nivel de español prácticamente inexistente, ¿no? Pero bueno. Entre las cuestiones, digamos, más destacadas del trabajo, tal como está en la fase actual, sería simplemente poner de manifiesto fundamentalmente esa relación de U invertida entre la complejidad económica y las emisiones de CO2 per cápita. Hablamos por otra parte de del efecto negativo con respecto al medio ambiente que se consigue a través de la apertura comercial, o mejor dicho, cómo la apertura comercial acaba teniendo un efecto negativo sobre el medio ambiente a través de esas emisiones de CO2, y lo vinculamos todo aquello a lo que es el efecto técnico, del que hablaremos luego más adelante. El uso de las fuentes renovables evidentemente reduce lo que son las contaminaciones a través de emisiones de CO2 en los países que hemos seleccionado para este análisis, que serían básicamente los 5 países más relevantes en cuanto al turismo medido en llegada de turistas. Y por último, nos referimos a lo que llamamos como el dampening effect, que lo que pone de manifiesto fundamentalmente es que esa complejidad económica reduce esa conexión positiva entre el transporte aéreo y las emisiones de CO2. Nos interesa fundamentalmente esta cuestión teniendo en cuenta el contexto actual y realmente cómo se podría poner en valor esta cuestión, no en etapas como la que estamos sufriendo, donde el transporte aéreo llega a tener realmente, sufre los efectos directos de la crisis sanitaria, sino realmente cómo se podría aprovechar, digamos, este tipo de conexión en épocas de bonanza económica, en épocas en las que realmente no tenemos absolutamente ningún tipo de problema en este sentido. Bueno, según la literatura, la conexión o el vínculo entre la complejidad económica y la degradación medioambiental nos pone de manifiesto realmente básicamente esa transformación por la que hemos pasado de lo que sería la relevancia del sector primario y de la industria hacia una relevancia o una mayor relevancia de lo que sería del sector terciario como consecuencia del efecto técnico. Es decir, básicamente los avances en la tecnología, sobre todo,
nos han facilitado esa transformación de unas economías basadas especialmente en sector primario y secundario a tener economías basadas más bien en el sector terciario. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que en las economías avanzadas, digamos que una de las características de las economías avanzadas sería justo ese peso mucho mayor de lo que es el sector terciario frente a los sectores secundarios y primarios, y muy especialmente el peso cada vez menor de lo que es el sector primario. No obstante, este tipo de transformación o esa transformación estructural no se da exclusivamente en las economías avanzadas, sino también en economías emergentes y en vías de desarrollo que, aprovechando esos avances tecnológicos, acaban realmente poniendo en práctica esa transformación estructural y con ello consiguen realmente una mejora en términos económicos. Y eso se puede observar también, evidentemente, en el sector turístico. Existe en términos genéricos, se ha venido observando que existe una relación no lineal entre el transporte aéreo y el medio ambiente. De hecho, Daniel en alguno de sus trabajos, bueno, en realidad Daniel, Festus y yo, junto a otro coautor, poníamos de manifiesto realmente esa relación de U invertida entre lo que sería el transporte aéreo y el medio ambiente. Todo ello al menos intuimos que permite, digamos, una transición hacia un crecimiento más eficiente del turismo y más sostenible. Ojo, sin embargo, con la terminología de turismo sostenible, porque nos referimos fundamentalmente de la perspectiva más bien ambiental y hasta cierto punto la perspectiva económica y no tanto en la social, porque realmente la terminología como tal del turismo sostenible engloba al menos esas tres dimensiones, nos referimos fundamentalmente a las primeras dos. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos gráficos, simplemente para que nos hagamos un poquito una idea, observamos claramente una relación de U invertida entre lo que es la complejidad económica y las emisiones de CO2, y se supone que la primera parte del vínculo que existe entre estas dos variables, es decir, una relación positiva, se debe a lo que es el efecto escala, mientras que el momento, digamos, el punto de inflexión donde cambia completamente esa conexión, parece que realmente se debe a lo que sería la composición y al efecto técnico como tal. Vamos a la siguiente, por favor. De acuerdo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En general, cuando hablamos de lo que es la curva de Kuznets, se vincula básicamente lo que es el crecimiento económico con las emisiones de CO2. Lo que planteamos aquí es lo que llamaríamos como la curva turística de Kuznets, que realmente señala que en unas etapas iniciales, perdón, para atrás, gracias, en unas etapas iniciales de lo que sería el sector del transporte aéreo tiene una relación, como decíamos, positiva con las emisiones de CO2, pero cuando llegamos realmente a ese punto de inflexión, llegamos a observar cómo el incremento realmente del turismo, medido como transporte aéreo, puede acabar provocando también una reducción de las emisiones de CO2. En otras palabras, de lo que estamos hablando básicamente es de un uso más eficiente de las fuentes fósiles, o incluso nos planteamos más bien cómo el uso de las fuentes renovables podrían llegar a acabar teniendo realmente un efecto positivo y, por ende, dar, digamos, esta forma de U invertida en cuanto a la relación entre el turismo, entre el transporte aéreo y las emisiones de CO2. Se supone que el turismo, en términos globales, el turismo internacional, está reconocido como un instrumento que pretende, entre otras cosas, pretende realmente
proteger el medio ambiente y en el caso concreto del transporte aéreo lo que observamos en general, o al menos sin llegar a tener un análisis empírico como tal, la mayoría de veces lo que pensamos, al ser la industria que más contamina, pensamos en una primera instancia, pensamos realmente que un mayor nivel, digamos, de turismo, medido como transporte aéreo, conlleva automáticamente también un mayor daño experimentado por el medio ambiente. Sin embargo, varios autores llegan a plantear el turismo internacional como un instrumento que puede acabar protegiendo realmente el medio ambiente. Si pasamos a la siguiente ahora. En cuanto a las variables que llegamos a plantear y que en la literatura se han ido considerando, la apertura comercial suele presentar una relación positiva en cuanto al efecto sobre el medio ambiente. Es decir, mayor apertura comercial, mayor será realmente las emisiones, serán mayores las emisiones de CO2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que teniendo muy presente lo que es ese efecto técnico del que estábamos hablando anteriormente y de la evolución de lo que son las tecnologías, nos interesa muy especialmente cómo esa relación podría acabar cambiando hasta cierto punto, que se tenga una relación positiva para posteriormente quizás se llegue a tener una relación negativa, es decir, aunque aumente lo que es la apertura comercial, que lleguemos a tener realmente un efecto mejorado en cuanto al medio ambiente. De la misma manera, planteamos el uso de las energías renovables y, por tanto, el cambio en el mix energético, cómo llegaría realmente a tener un efecto positivo sobre lo que es la protección del medio ambiente. También se tiene en cuenta la interacción entre el transporte aéreo y lo que es la complejidad económica, que pretendemos observar la relación que existe, como decíamos, pero que esperamos tener una relación positiva sobre el medio ambiente y, por tanto, lo que planteamos es justo esa segunda parte de la U invertida, es decir, esa relación entre el transporte aéreo, un mayor nivel del transporte aéreo que conlleve realmente un menor efecto negativo sobre el medio ambiente o una mayor protección del medio ambiente, teniendo en cuenta esa evolución tecnológica y la eficiencia en el uso de las energías renovables, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. De acuerdo, gracias. ¿Qué es lo que estamos utilizando como variables para contrastar realmente las hipótesis que estamos planteando? Desde luego, la variable dependiente serían las emisiones de CO2, por lo tanto, centramos el medio ambiente, medido como toneladas métricas de CO2 en emisiones per cápita. Y entre las variables independientes, como mencionábamos, utilizamos el índice de complejidad económica, su variable también al cuadrado para observar realmente esa relación de si es no lineal realmente, qué forma tendría en un segundo grado. Planteamos, como decíamos, también lo que es la apertura comercial, que la medimos básicamente como exportaciones más importaciones como porcentajes del PIB, donde planteamos, o al menos esperamos tener una relación negativa, como decíamos, para que llegue a tener realmente un efecto positivo sobre lo que sería el medio ambiente, por lo tanto que no se dañe el medio ambiente. El transporte aéreo como pasajeros realmente de transporte aéreo, también planteamos o esperamos obtener una relación de U invertida. Y en cuanto al uso de las energías renovables, evidentemente en este caso sería el porcentaje, el peso que se llega a tener del uso de las energías renovables sobre el mix energético, y planteamos también obtener una relación negativa. Por último, como comentábamos previamente, sería la interacción entre el transporte aéreo y la complejidad económica, y en este caso también esperamos una relación negativa sobre las emisiones de CO2. Vamos a la siguiente, si os parece.
Planteamiento como tal, desde el principio, nos interesa ver realmente el test de cointegración. Vamos a comprobar básicamente qué es lo que está ocurriendo con las variables. Parece que la correlación es de orden 1 y, por tanto, tenemos una relación de larga duración o en el largo plazo en los test de cointegración, y a partir de allí, si vamos a la siguiente diapositiva, nos planteamos a partir de aquí lo que serían si me saliese en español sería genial. El FMOLS, lo que son las estimaciones de Fully Modified D-Square Analysis, nos ponen de manifiesto realmente justo estas cuestiones que estábamos planteando desde el principio. La complejidad económica presenta un efecto positivo, un efecto positivo tiene una relación positiva con respecto a las emisiones de CO2, por lo tanto, a mayor complejidad económica parece que mayor van a ser las emisiones de CO2, sin embargo, hasta cierto punto, tal como planteábamos inicialmente. Llegamos a tener una relación de U invertida entre esas emisiones de CO2 y la complejidad económica, es decir, esa transformación estructural, dándole cada vez más peso a lo que sería el sector terciario y con ello realmente aprovechar esos avances tecnológicos, el efecto técnico, evidentemente, para llegar a tener un efecto positivo sobre el medio ambiente y, por tanto, aunque se tenga una mayor complejidad económica y haya un mayor desarrollo económico, que no implique un mayor efecto negativo sobre el medio ambiente. En cuanto al transporte aéreo y en cuanto al turismo como tal, observamos igualmente una relación positiva hasta cierto punto en el que llegamos a tener realmente una relación negativa. Por ende, observamos una vez más una relación entre las emisiones de CO2 y el transporte aéreo en forma de U invertida igualmente. Llegamos a hablar también de lo que es la apertura comercial, como decíamos, que serían exportaciones más importaciones como porcentajes del PIB, y observamos ese efecto negativo que esperábamos, es decir, aunque haya un mayor volumen de comercio, que no lleguemos a tener realmente necesariamente un efecto negativo progresivo sobre el medio ambiente, sino que ese efecto negativo sobre el medio ambiente que se reduzca con el paso del tiempo, aprovechando los avances tecnológicos de lo que estábamos hablando. Respecto a el uso de las fuentes renovables, para reducir evidentemente el uso de las fuentes fósiles, observamos una vez más, como era de esperar, un efecto negativo, es decir, a un mayor uso de las fuentes renovables, menor serán las emisiones de CO2 y, por tanto, más se protegerá al medio ambiente. Y respecto a lo que es el factor de la interacción como tal entre la complejidad económica y el transporte aéreo, observamos esa relación negativa tal como esperábamos realmente en base a la literatura. Vamos a la siguiente diapositiva. Creo que Dani está con nosotros, ¿correcto? Muy buenas tardes, disculpar el retraso, pensaba que era a las 3, me he liado. Bienvenido, Daniel, un gusto tenerte por acá con nosotros. Qué alegría veros. Igualmente, bueno, encantado a quien no conozco aún, placer. Siento mi retraso, pero bueno. Pasa, Dani, no te preocupes. ¿Te paso el relevo o sigo yo? Sí, lo estás haciendo muy bien, ¿para qué me necesitáis? No he dicho nada, entonces. Bueno, entonces, ya que está Dani con nosotros y para poder ponerle alguna medallita más, yo diría que este tipo de resumen empírico es muy típico de él, y creo que de una forma visual nos permite ver la interpretación, como, bueno, al menos los resultados empíricos que tenemos del ejercicio que hemos realizado. Entonces, teniendo como variable dependiente, que decíamos, las emisiones de CO2 para que nos permitan ver el efecto sobre el medio ambiente, tenemos una relación de U invertida con la complejidad económica, también con el transporte aéreo, también en cuanto a la interacción entre estas dos variables, y
En cuanto a lo que, en cuanto a al uso de las energías renovables y a la apertura comercial, tenemos una relación negativa. Vamos a la siguiente. Bueno, en cuanto al test de causalidad, Dani, creo que aquí sí que me vendría bien que intervinieras tú. En cuanto al test de causalidad, realmente lo que intentamos observar es la relación que existe entre las diferentes variables y realmente si ese efecto o esa relación es en el largo plazo, ¿cuál sería realmente esa relación? Bueno, en primer lugar os pido disculpas, me he confundido, pensaba que era más tarde. No sé hasta dónde has introducido, cómo has introducido el aspecto en cuestión, por coger un poquito de cuerpo y seguir al hilo de lo que has dicho. Realmente algo de lo que yo vaya a decir ya lo has dicho tú, pero bueno, me reitero decir, este trabajo realmente tiene dos motivaciones. La primera es estudiar la interacción entre la variable complejidad económica y el transporte aéreo, y por otro lado, dentro de un entorno de la curva medioambiental de Kuttner, donde en vez de utilizar el GDP o el crecimiento económico, utilizamos esta variable. Esto no es nuevo en la literatura económica, lo que pasa es que es novedoso. Es decir, hay aportaciones recientes donde sustituyen el uso de la variable GDP por esta nueva variable por las connotaciones o por los efectos que tiene, sobre todo de cara a estudiar el efecto escala y el efecto composición en las economías avanzadas. Realmente, hasta donde hemos llegado, pues bueno, los resultados nos avalan las hipótesis de partida, no tenemos nada extraño, no hay nada que no sea de esperar, y además refuerza la hipótesis de que la complejidad económica contribuye positivamente a reducir el impacto negativo del transporte aéreo como proxy del turismo sobre emisiones de CO2. Llegado a este punto, lo que nos interesa ver dentro de los test de causalidad es, pues, por ejemplo, el efecto que la variable ejerce sobre el transporte aéreo. Es decir, tenemos en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en la quinta relación complejidad económica y transporte aéreo, vemos que existe una relación de causalidad unidireccional desde la variable ECI, en Economic Complexity, o complejidad económica, la podríamos traducir así, aunque tampoco es que haya visto en castellano una traducción o trabajos empíricos donde se haya utilizado esta variable, hacia el transporte aéreo. Es decir, nos refuerza nuestra hipótesis o nuestro principal objetivo, confirmando que esta variable sí presenta un impacto sobre el transporte aéreo. ¿Que este resultado no hubiese salido? Pues no, el test de causalidad de Granger es un test fuerte, acepta modelos no balanceados, donde puede incluso existir otra serie de cuestiones como variables omitidas, etcétera, y es un test un poquito más avanzado que el test tradicional de Granger. Otra relación interesante que podemos ver puede ser el efecto que se genera sobre la variable ECI y las emisiones de CO2. También existe una causalidad en este sentido, donde también nos viene a decir que la complejidad económica refuerza su efecto sobre las emisiones. Y luego, por otro lado, que supongo que esto pues habría que recurrir más a la literatura empírica. Esto es un trabajo que acabamos de empezar, lo estamos desarrollando, pues en las próximas semanas tendremos un enfoque un poquito más rico. Vemos que existe una bidireccionalidad entre las emisiones y el transporte aéreo, o lo que sería una bidireccionalidad entre el turismo vía transporte aéreo y emisiones. Nos consta que existe literatura empírica previa que valida este resultado, pero de cara a nuestro resultado tenemos que presentar una mayor justificación de esto, es decir, porque en este caso existe esa bidireccionalidad. Otro resto de variables, pues algunas presentan causalidad en nuestro modelo, otras no.
Hay algún caso que resulta un poco particular, como el efecto de que las energías renovables impactan sobre la complejidad económica. Y esto es interesante, pero es interesante desde la perspectiva que las energías renovables son entendidas como fuentes energéticas más avanzadas o que requieren una mayor tecnología que las tradicionales fósiles. Entonces, estamos condicionando la composición de la complejidad económica de los países analizados al proceso evolutivo que tienen las fuentes renovables, entendidas como tal, pues todas aquellas que no son fósiles y que además en los últimos años han presentado mayores procesos de eficiencia en su utilización respecto a la corrección medioambiental. Poco más hay que decir del test de causalidad. Ana, ¿puedes pasarme a la siguiente diapositiva, por favor? Están pasando las chicas. Ah, bueno, pues no sabía quién era, perdón. Sandra, me alegra mucho de verte. Igual, Daniel, igual. El Hace un año Google, yo interrumpiendo, así hace un año. Hace un año ahora que no nos vemos. Recuerdo que Exactamente. fue el puente este de los Santos. Me cachis el corona este. Bueno, Sí. vamos a otra de estas gráficas que nos gusta presentar en los trabajos que hacemos. Y pienso que este trabajo representa muy bien lo que es la relación no lineal entre el transporte aéreo y la contaminación medioambiental. Al presentar un modelo no lineal, asumimos una forma de U invertida donde vemos que la complejidad económica lo que está haciendo es moderar un dampening effect del efecto del transporte aéreo sobre las emisiones, es decir, la está corrigiendo. Al estar corrigiéndola, se alcanza antes una corrección medioambiental o se produce un efecto moderación o reducción de emisiones como interacción entre la variable complejidad económica y transporte aéreo. Realmente esta es la principal aportación de nuestro trabajo. No tenemos constancia de que se haya hecho un trabajo donde se analice esta situación, menos aún para los países utilizados o para el panel de los países utilizados. Por tanto, consideramos que, bueno, que esta aportación, trabajándola un poquito y dándole vueltas a los resultados, a la trascendencia que tiene, pues ayuda a entender un poco pues un poco trasladar lo que es lo que tradicionalmente ha venido a hacerse con la curva de Kuznets medioambiental, degradación medioambiental, crecimiento económico, a un modelo más avanzado, donde además asumimos un comportamiento no lineal del transporte. Poco más, yo en este sentido, con lo que haya dicho antes Oana, que lo doy perfectamente por válido y bien explicado, yo creo que estamos en el punto en el que podemos hacer una discusión o podemos debatir sobre este tema o un enfoque un poquito más rico. Juana, di algo, que te veo ya que quieres decir. No, estaba pensando en pasar a lo que es la diapositiva de las conclusiones Vale. y sin embargo, si te parece que pasemos un poquito por esto, para que al menos resaltemos un poco las cuestiones que nos han llamado más la atención, teniendo en cuenta lo que decíamos, que es un trabajo en proceso todavía, y luego a partir de ahí pues que se abra el debate y estamos encantados de tener cualquier comentario o sugerencia por parte de la audiencia. Sí, bueno, adelante con las conclusiones y esto, y que estamos bien de tiempo para... Así que Juana, termina tú. nomás con esto. Bueno, entonces, como decíamos, intentamos hacer una adaptación, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la curva ambiental de Kuznets y pasarla a lo que sería una curva turística de Kuznets, ¿no? Para intentar ver cuál es la conexión que decíamos entre el turismo y las emisiones de CO2, pero por supuesto, antes de ello pasamos por lo que sería la conexión entre la complejidad económica, entendida como una transformación estructural, y las emisiones de CO2. Los resultados nos ponen de manifiesto, como decíamos, que hay una relación de U invertida
tanto en cuanto a en cuanto a la complejidad económica como al turismo en relación con las emisiones de CO2, por lo tanto en relación al medio ambiente. Entendemos de allí que se pasa, digamos, de esa etapa que decíamos inicial del efecto escala, se pasa al efecto técnico, que nos permite realmente, a través de un mayor nivel de tecnológico y posiblemente de innovación, nos permiten, a pesar de tener crecimiento, nos permiten proteger el medio ambiente. Observamos una relación en el largo plazo entre la complejidad económica y el transporte aéreo con respecto a las emisiones de CO2 en los 5 países que estamos analizando. Y como decíamos, en cuanto a las variables apertura comercial y Dani, échame una mano, por favor. Apertura comercial, que promueve, es decir, emisiones de, complejidad económica, apertura comercial tendríamos claramente una relación sí, negativa, por lo tanto a un mayor nivel de comercio, te interrumpo. aprovechando, digamos, ese efecto técnico, llegaríamos a tener un mayor nivel de emisiones de CO2. En definitiva, lo que intentamos subrayar básicamente con este trabajo sería la relevancia que podrían llegar a tener esas conclusiones para los policymakers, básicamente, y cómo a través, digamos, de las políticas, en este caso esperamos que sean las políticas medioambientales o energéticas, que permitan realmente facilitar o fomentar un mayor nivel de protección de lo que es el medio ambiente, sin llegar a tener necesariamente una reducción de lo que sería ni la complejidad económica ni el desarrollo del sector turístico. ¿Dani? Sí. Muy bien, ¿no? Muy bien. Nada que añadir. Ahora que se metan con nosotros, que nos lo critiquen y nos tenemos que defender. O, aunque después, aunque lo negaremos, pero luego les haremos caso y cambiaremos las cosas en función de lo que nos digan. Está grabando. Se está grabando todo, Dani. No sé qué decirte. Todo está quedando. No pasa nada, puede quedar para la posteridad. Bueno. Algo más, no, pero sí, y que querías hace un ratito, ¿no? Comentar algo, Dani, No, simplemente es decir que todas las variables, es decir, estas variables que hemos utilizado, todas ellas han sido previamente utilizadas en la literatura económica. Existe evidencia empírica previa salvo la variable esta de moderación que hemos utilizado, estos comportamientos han sido previamente demostrados, es decir, no hay nada en principio que resulte contra la evidencia establecida, y probablemente el aspecto que podría en algún momento criticarse es el contexto de apertura comercial. Es decir, cómo la apertura comercial, cuando hay numerosos movimientos... ¿Hola? Sí. Sí. Perdón, es que había perdido... Vale. La apertura comercial en algunos casos se ha demostrado, los procesos de globalización, que son favorables a la contaminación, mientras que en otros casos son favorables a la promoción energética y tecnología. Y esto pasa realmente en los países avanzados, es decir, cuando hay políticas rígidas medioambientales o políticas de promoción, la apertura comercial o los procesos tanto de globalización como de inversión extranjera directa promueven lo que son las tecnologías limpias. Es lo único que, bueno, que podría mejor, desde nuestro punto de vista, no tirándonos piedras a nuestro tejado, pero sí probablemente necesita una mayor justificación, es este proceso. Por nuestra parte, los demás, a nuestro entender, a expensas de lo que nos digáis, vuestra perspectiva, lo que pensamos que es la variable, pues que en principio puede ser más discutible. El modelo, hemos testado varios modelos, hemos probado, le hemos hecho varios tests y hemos visto la robustez de este modelo, y en principio no tendríamos, con ninguna de las variables presentaría algún aspecto que pudiese entrar una duda realmente o que se saliese de lo que hasta ahora
los trabajos previos se han hecho. No hay... Simplemente era aclarar la relevancia de esta variable porque todas las demás pues de sobra han sido previamente testadas y han sido, no se contradicen con la literatura en ningún aspecto. Muy bien, gracias Daniel por la aclaración. Bien, entonces abrimos el espacio a las preguntas o comentarios para Oana y para Daniel. Así que adelante. Gabriel, me imagino que quieres comenzar con... Hola Daniel, hola. Gracias por la presentación, muy buena y lo concreto. Gabriel, o no te oigo yo o no se te oye. No, no se le está oyendo. Sandrita, si estáis cerca, lo ideal sería que uno de los dos apague el micro, porque si no hay microfonía, entonces no nos escuchamos, no nos entendemos. No, pero además, claro, lo están oyendo con el mío, llame silencio, pero no se te oye, Gabriel. Voy para allá. Las ventajas de estar cerca. Va a ser más fácil, pero sí. Claro. Pero es el auricular de Gabriel, que algo le... Ya volvió. Bueno, muchas gracias por la presentación, Oana y Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Yo, digamos, el primer comentario que tengo es que no me gusta mucho el término complejidad económica, ¿no? Porque tiene otras connotaciones, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado, me parece, con cómo se usa. Yo entiendo que en la literatura que ustedes hacen referencia, hay algo de eso, pero digamos, me gustaría más llamarlo de otra manera, porque en realidad lo que están hablando ustedes es de la degradación ambiental, digamos, ¿no? Y el efecto que tiene en el transporte, y bueno. Y después, bueno, Viviana, que está por ahí, capaz que les comento un poco más, pero capaz que podría ser bueno, a pesar de que hay una intuición de una no linealidad en la relación, ¿verdad? Y hay un marco teórico que lo justifica, podría ser bueno testear la no linealidad de la relación que tienen, porque de alguna manera le va a dar un poco más de peso, ¿no? Y a su vez hay algunos test de causalidad que podrían ayudar, no paramétricos, digamos, que también podrían ayudar a mirar esto, ¿no? La causalidad en un ámbito no lineal, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué más? El otro comentario me parece que de repente Verónica podríamos conversar con Verónica para ver de trabajar este tema con las herramientas en que trabajamos nosotros, que ya, ahora te digo, Daniel, pero no estoy escuchando yo, así que estoy hablando monólogo, estoy haciendo un monólogo. Decía, el otro comentario que tengo es que me parece que Daniel, con Verónica podríamos de repente aportar algo a este trabajo. Tenemos en el ámbito, Verónica Segarra, la del mate, en el ámbito del trabajo con series temporales multidimensionales y los análisis de clústeres y demás, ¿no? Entonces, un poco también para testear, además, para testear la plausibilidad de usar datos de panel. Porque al usar datos de panel, uno está asumiendo homogeneidad en los elementos que integran el panel, ¿verdad? Y quizá no es tampoco algo que tengamos que sea neutral, digamos, ¿no? Capaz que habría que testearlo. Así que de repente Verónica les puede hacer algún comentario más, pero me parece que podría ser interesante, Verónica, entonces, conversar un poco con Oana y con Daniel, and with Festus, because hello, Festus. Sorry. How are you? Hello, Festus, how are you? I am all right. Yes. Thank you for being here. Thank you very much. Sorry, I don't understand too much Spanish. Sorry. He's the other co-author of Spanish, but you know. He's the other co-author of the paper. Do not speak English, so we have to do it in this way. Okay, no problem. We will make the translation if needed, anyways.
Okay. Bueno, yo creo que esos son todos mis comentarios, Daniel y Joana. O sea, digamos, les abro un poco a ver ustedes para que comenten lo que les comento. Y digamos, queda abierto, de repente Verónica les dice algo más, pero nos gustaría de repente con Verónica ver los datos que tienen y capaz que ya podemos hacer algún trabajo juntos. Joana, Yo iba a decir que si Verónica está para que nos haga algún comentario y si no, Viviana, porque la acabas de mencionar también, y si no, contestamos nosotros a lo que tenemos previsto. ¿Viviana? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Hola, Silvana? ¿Andas bien? muy bien, me alegro de ¿Todo verte. bien? Lo mismo. Sí, no, me pareció que estaba súper bueno el trabajo. Sí, hay algunos contrastes que son, obviamente estoy pensando, son contrastes que están diseñados, pero se puede pensar, digamos, cómo funcionarían para series temporales, ¿no? Que son contrastes específicos que, o sea, son no paramétricos y entonces no te imponen no subyace, digamos, en el contraste un modelo lineal que de hecho como te genera ciertas o sea, puedes contrastar directamente cuál es la relación, digamos, cuál es el vínculo no lineal, que son contrastes no paramétricos, pero son más bien para series temporales, pero yo en todo caso cualquier cosa les pasamos con Gabriel las referencias, etcétera, que pueden capaz servir, sobre todo para el test de causalidad, quizás se pueda adaptar fácilmente. Pero nada, más que felicitarlos y como siempre súper serios trabajos. a mí Muchas Muchas gracias. 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 A mí hay otro test de causalidad que podríamos probar, que probablemente funcione mucho mejor por estas cuestiones, es el de Dix y Pachenko. Es un test que nos permite mayor libertad a la hora de establecer relaciones. Lo vamos a probar en primer lugar. Y por otro lado, Gabriel, yo tuve un problema cuando supe que la ponencia era en castellano. Es que yo no sabía traducir en castellano la variable Economic Complexity Index. O sea, Digo, yo creo que lo que pasa que el nombre no es feliz. Ya en no. inglés es feliz el nombre. En inglés tampoco. O sea, porque digo, la economía de la complejidad se refiere a otra cosa, ¿no? Estamos Sí, hablando no. no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo creo que no es feliz el nombre, pero capaz que, como bien decís vos, Daniel, ya se usa ese nombre, ¿no? Sí, lo han adoptado, han puesto el ACSD, Economic Complexity, y se está haciendo todo así. Probablemente el nombre, el que se le ocurrió, pues no tuvo buen día, pero realmente es como... Bueno, podés poner una notita, siempre en el trabajo podés poner una notita. A mí no me gusta este nombre, me lo como porque no me toca otra. Se entiende que la complejidad económica se refiere a otros aspectos, ¿verdad? No, Gabriel, pero eso tú tienes más autoridad y esa nota a pie la pones tú, yo no me como ese marrón. Bueno, no, perdóname, Daniel. Te lavas las manos rápido, ¿eh? Que me olvidé de decirles es que de repente, digamos, esta idea de tratar de ver la cuestión de los test de causalidad no paramétricos, ¿verdad? Y a su vez mirar un poco el tema de la homogeneidad de los datos de panel, les puede servir para poder tratar de apostar a una revista de buen nivel con el paper, porque si no, digamos, en lo metodológico ustedes no aportan, ¿verdad? Entonces, si aporta una novedad en lo metodológico, van a tener mayores posibilidades de apuntar a una buena revista. Sin duda. Nos quedamos mudos. Sí, no sé por qué se quedó tan inmudo. Yo contaba con que iba a decir, que iba a contestar. Desde luego, vamos, si tenemos una aportación metodológica, aparte de lo que es el planteamiento como tal del modelo, digamos, del estudio como tal, evidentemente tiene mucho más sentido. Dani, creo que tienes la pelota en tu tejado para que vayamos viendo los datos con Gabriel. Vamos a ver, a mí se me ocurriría, por ejemplo, tratar un modelo de estos desde un modelo no autorregresivo, donde podamos ver, por ejemplo, el efecto positivo o negativo de la variable EFI sobre emisiones,
podríamos también ver algún tipo de efecto a largo plazo, pero eso, por ejemplo, tratándolo para serie temporal, para un país concreto o para un grupo en forma de serie. Al ser panel, es que el panel siempre, a mí lo primero que me enseñaron en econometría, y no fue mi profesor de econometría de la universidad, sino cuando empecé con el doctorado, es que la serie temporal, controlar series temporales es infinitamente mucho más complejo que el panel. Hacer una buena estimación en serie temporal es mucho más compleja por la propia situación de los datos estadísticos que se tienen. Entonces, yo pienso que este trabajo o esta idea que surge sobre todo de la moderación entre la ECI y el transporte aéreo, probablemente tenga más recorrido con algún modelo de serie temporal o algún tipo de aportación, modelo por cuantiles o algo, pero ahí ya me quedo ya ahí un poquito cojo en este sentido de hacia dónde debería ir eso. Es decir, ¿se puede reforzar lo que es la idea? Sí, pero es decir, ahí es donde nosotros pues realmente echamos de menos esa aportación adicional, ver hacia dónde podría ir metodológicamente el trabajo en otra línea pues que permitiese, es decir, hablar de un trabajo pues de una calidad bastante más notable que lo que en principio es este borrador. Estoy segura de que Gabriel estaba haciendo los comentarios justo en esa línea, Dani. Entonces, No, por eso para darle evidentemente más respaldo metodológico, tendría todo el sentido del mundo para hacer lo que nos plantea no esa Gabriel. serie temporal con un país o una red. Gabriel. Dime. No, no me dices nada. Ah. Me preocupa más cuando no hablas que cuando hablas, es por eso. No, pero digamos, yo creo que eso, el trabajo es muy interesante. La presentación, digamos, la primera parte, como lo planteó Ana, estaba muy bien, me parece que está muy bien, ¿verdad? Hay que justificar un poquito bien también el uso de las variables y eso, ¿verdad? Pero como bien dijiste vos, Daniel, los índices estos ya están en la literatura, digamos, ¿no? Y entonces, pero eso, y esperemos que retome el transporte aéreo, porque si no esto no sé para qué nos sirve, ¿no? Tenemos, no cierre. O Ana o Daniel, pueden ver el chat. Tenemos un par de preguntas de Juan José y de Verónica Myers, y si no se los leo. ¿Están viendo el chat? Estoy intentándolo sí. yo. Veo de Juan José. Sí. ¿No ven algún limitante a tomar solo las emisiones de CO2 como variable? A ver, es la típica, mi opinión, es el típico debate de cuando nos enfrentamos a la degradación medioambiental. Probablemente el dióxido de nitrógeno o las greenhouse o las emisiones de efecto invernadero en general probablemente sean más ricos. O incluso hay otra variable que últimamente también está muy de moda, que es la huella ecológica. La huella ecológica, la ecological footprint. Se pueden ver como alternativas, de todas maneras, utilizar las emisiones de CO2 como variable de degradación medioambiental para ver este efecto, pienso que no supone un problema. Se puede ampliar a otro tipo de medida de degradación medioambiental, a lo mejor ya puestos a darle al trabajo una mayor, valga la redundancia, complejidad o envergadura, a lo mejor incluso plantearse el utilizar la ecological footprint, la conocida huella ecológica, al ser otro índice que recoge otra serie de parámetros de degradación interesantes, pues podría abrir otra línea de investigación, o dentro de esta línea podría surgir algún otro tipo de trabajo bajo el amparo de esta situación. Poco más que decir, es decir, dependiendo ya lo que queramos utilizar. ¿Queremos medir el nitrógeno, el dióxido de nitrógeno? Probablemente si estuviésemos un modelo de urbanización, a lo mejor sería una crítica muy aceptable, decir, oye, pues vamos a ver, por emisiones o por concentraciones, o incluso hay variables como la contaminación del agua.
también podría ser, pero en este caso ahí sí que no entraría yo en analizar esa variable. Huella ecológica o emisiones de CO2, de dióxido de nitrógeno, greenhouse, pues bueno, podría debatirse o incluso plantear 2 o 3 perspectivas o incluso distintos trabajos, cambiando lo que es el modelo o dándole mayor relevancia a lo que es la variable medioambiental. En este caso, la variable CO2 como variable a estimar la degradación medioambiental, pensamos que en la literatura está sobradamente testada o aceptada. Lo demás es modificaciones que reforzarían el modelo o harían incluso un modelo más rico en su momento. O, no sé. Es eso. No sé si con esto, pues, Juan José, no sé si con esto, pues bueno, ayuda un poco a entender lo que es la perspectiva. Vamos a utilizar esta variable casi pues de manera pues, estandarizada, aunque entendemos que la huella ecológica podría ser un modelo también interesante. Sí, pero tampoco hay datos para todos lados, ¿no? Así que... Es que también, sobre todo si nos vamos a serie temporal, tenemos 2 problemas. Uno, la cantidad de datos que hay, porque de CO2 hay desde el 70 hasta el 2017, está actualizado de hace unos días, pero huella ecológica creo que hay desde el 90 y hasta el 2013, 2012. Es para pocos países también, Daniel, no es para... Sí, estaría muy restringido a pero claro, si nos vamos a serie temporal ya no podemos hacer modelos no autorregresivos porque los grados de libertad nos los comemos. Claro. Verónica nos estaba perdón. No, que en el chat tenés otra pregunta. Sí, Verónica estaba planteando si está previsto que este modelo se vaya aplicando a otros países, sobre todo entiendo que a países donde el mix energético que el cambio en el mix energético sea más evidente y por tanto que haya mayor uso de fuentes renovables. Yo creo que como estamos empezando realmente con el modelo y teniendo el resultado que tenemos en cuanto al uso de las energías renovables, desde luego es un primer acercamiento, ¿no? Pero en ningún momento se descarta realizar un análisis similar o enriquecido para aplicarlo para otros países y tal como apunta Verónica, sobre todo cuando hay un uso energético renovable más intenso. No sé si hay alguna cosita más que tengamos pendiente en el chat. No, en el chat no. Entiendo que la Verónica de la que estaba hablando Gabriela antes era Verónica Mayer, ¿no? La que nos ha escrito. Verónica Segarra, vale. del grupo de... ¿Cómo? Verónica, tuvimos el placer de conocerla junto con Osiris en el workshop de Colonia, Juana. Desde ahí nos conocemos y bueno, nos está acompañando. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios. Bueno, Miriam. Yo pensé, es que si quieren utilizar series cronológicas, por ahí un modelo interesante sería aplicar los modelos de estado a la Harvey, en filtro de Kalman. Y eso por ahí arregla un poco el problema del gaspillage de degré de liberté, como decimos en francés. ¡Hola! Ahí va. Es una idea, es una idea. Sí, no, me parece, digamos, en general, capaz que el comentario también sería interesante pasar a mirar el trabajo, la dinámica del problema, ¿no? Pasar a series temporales y mirar la dinámica del problema, ¿no? Claro, claro. Sobre todo con las series temporales a la Harvey uno puede mirar lo que se llama los componentes inobservables. Entonces, como es un filtro, uno la puede abrir y ver el efecto de la sazonalidad, si tiene el efecto de del todo de aumentación, quiere decir el rate of growth, etc. Pues una idea. Gracias. Pero muy interesante el trabajo, excelente, no es mi especialidad, pero muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias Miriam por los comentarios. Bueno, Daniel y Oana, si
¿quieren decirnos algo más? Y si no, bueno, es agradecerles nuevamente por acompañarnos. Está abierto el espacio también para que sigan participando. Los felicitamos por el trabajo, por la presentación. Espero que les sean de utilidad los comentarios que han estado recibiendo, los que van a recibir, que ya vieron que Viviana con gusto, y Gabriel y Verónica les pueden luego hacer algún otro comentario, así que espero que les haya gustado. Digamos, sí, lástima que no estuvo Natalia, que es la que da por la cabeza. Pero tiene representante. Los demás somos todos buenos, pero Natalia es la dura acá. La verdad es que nos hubiera venido muy bien tener a Natalia. Dijo Ana. Ana Clara, no te escuchamos, yo al menos. Ana Clara, se me escucha bajito, perdón. Que decía que las representantes de Argentina, de La Plata, no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan. Así que si no está Natalia, nosotros no representamos. Carolina no está a la altura, por eso. Yo dudo que sea eso, pero que sepáis que estamos realmente para que se nos hagan todos los comentarios, que sean que nos gusten más o nos gusten menos en el momento para poder mejorar el trabajo. De hecho, escucha, estarás tú, perdona, Ana, estarás tú. Ellos están recién despertados, nosotros llevamos ya media mañana para que nos den así mucho, déjalos y está bien. Tú seguro que estás contento con los comentarios que nos hagan. No, pero... no sé si querías decir algo, que se te levantó la manito en un momento. No, hola Sandra, hola a todos. No, solo estaba aplaudiendo. Ah, bien. Siempre pongo ese icono, así que bueno. Agustina, gracias. De la Universidad de La Plata, junto con Luciana, Carolina y Ana Clara, colaboran también con Natalia. Así bueno, que bueno. Muchísimas gracias por todo, por las aportaciones. Como siempre, lo que nos falta creo que es la vidilla que nos dan los workshops, más que los seminarios, pero nos adaptamos. Qué remedio, ¿no? Y enhorabuena por la red y por la actividad que estáis llevando a cabo, que estoy convencida que no es exactamente fácil con el contexto que tenemos, pero nada, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.